Buenas noches, señores. Comienza su programa Secretos de Voz en Voz, que se transmite a través de Global TV 80, Canal 70, Claro 73, Roku y todos los canales streaming y además las plataformas digitales. Y esta noche, como siempre, mis dos amigos, Luis, Felidonio, aquí entre abogados nos conocemos, somos todos abogados aquí. Entre abogados te veo. Sí, entre abogados te veo. Hay un adagio que decía que 100 abogados encadenados en el fondo del mar era un buen comienzo. Entonces, este es un buen... Señores, vamos a entrar de una vez en materia, una noticia de último minuto. El señor del YC está detenido. Y su hermana también. Y su hermana también está en la Procuraduría y ahorita va a llamar a un abogado para explicar el proceso que se está dando. Por otro lado, tenemos... Uno de los abogados que tiene un caso. Exacto. Así es. Que tiene un caso, exacto. Entonces, por el otro lado, los drones en Haití mataron más de 100 pandilleros. Óigame bien. Ya decidieron ponerle que acabar el gato. Ya decidieron. Primero fue la mujer de la empanada, mató 50. Y ahora parece ser que definitivamente se va a resolver el problema en Haití, Felidonio. Eso es lo que quiere la sociedad, y sobre todo, no solamente nosotros como dominicanos que estamos siendo afectados por el grave problema de la migración ilegal desde Haití hacia República Dominicana, sino porque nos interesa que Haití vuelva a la estabilidad y vuelva a tener un gobierno y ellos puedan avanzar, puedan salir de la miseria en la que vive Haití, tristemente que decirlo. Sí, en Colombia los sectores del Estado profundo, que siempre han tenido como agenda hacer la oferta en algunos lugares de Latinoamérica para que gobiernos hagan aguas, o sea, derrocar el gobierno, porque ya no se pueden derrocar el gobierno a través de golpes militares en el continente. Entonces lo hacen a través de golpes jurídicos. Y ahora han atizado contra Petro la forma de acusándolo a Petro de consumo de droga, acusando a Petro, lo querían vincular al atentado que hubo contra el senador José Uribes. Y precandidato presidencial también. Bueno, senador y precandidato presidencial por el partido del presidente Uribe, que no son familiares, pero parece que se ha salvado, él ha sobrevivido al atentado, estuvo grave, estuvo en coma, pero ha sobrevivido a ello. El apresamiento y la imposibilidad de por vida de presentarse a cargo electivo de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, esa metodología que sigue utilizando Occidente, que parece que no ha entendido, que debe cambiar el libreto, porque tiene como competencia a países emergentes como China y Rusia, que no le hacen eso a nadie. Entonces, la historia del malo de la película, de que aquellos son los malos y estos son los buenos, la gente está viendo que no es así. Así es. Así. Se está llegando. De eso podemos hablar un poco. Claro que sí. Vamos a debatirlo ahorita. Sí. A través de los medios de comunicación, la población del mundo, no solamente nosotros como dominicanos, sino el mundo, está viendo la realidad de lo que se hacía antes y lo que se intenta hacer ahora. Pero lo que inquieta, que vamos a discutir ahí, es que los asesores y estrategas, que son muy buenos, de la Fundación RAN, que asesoran universidades y todo, y que le hacen estos guiones y estos libretos, no cambien, no entiendan que el mundo cambió, que hay un nuevo orden mundial que invita a cambiar estrategia, y esos modos viejos operandi que ya son archiconocidos deben cambiar. El tradicionalismo se resiste, vamos a decir, el tradicionalismo se resiste a que el mundo cambió, a que la generación cambió, a que se necesita esta nueva generación, una nueva visión de cómo ver el mundo, de cómo trabajar, de cómo dirigir los destinos de los países con más espacio de oportunidad, porque ya la tecnología, la inteligencia artificial, las redes sociales, nos enteramos de todo lo que está pasando en el mundo. Se necesita adaptarse a los nuevos tiempos. Así es. Bueno, por ahora vámonos a una... Bueno, tenemos ahí en pantalla
que la dimisión de Santos Cerdan, que es el segundo secretario, y nos gustaría que el señor director nos le dé audio a ese. Es un caso de corrupción en España. En España ha habido varios casos de corrupción y yo no entiendo si es que los españoles le dieron burundanga y están durmiendo, porque hubo un caso en el que se vinculó a la esposa del presidente Sánchez de canonjía y tráfico para otorgar obras, para influenciar en el otorgamiento de obras, y a ella incluso prácticamente se le sometió, y sin embargo él simplemente se desvinculó y pide disculpas, como ahora está pidiendo disculpas. Entonces, ¿qué pasa con el pueblo español? Es que el pueblo español, porque también hubo el de las mascarillas. Bueno, el pueblo español no tiene pantalones. Se está revelando el pueblo español, pero vamos a tratar ese tema ya cuando estemos sentados en la mesa de la discusión. Por ahora vámonos a ver los demás titulares de Miguel Ángel Herrera. Adelante, señor director. Con Miguel Ángel Herrera. Grandes titulares para hoy, jueves 12 de junio 2025. Ministerio Público desmiente haber interrogado a Antonio Espaillat por tragedia de Jet Set. Leonel Fernández dice que Estado haitiano colapsó. Debemos proteger la frontera dominicana. Ministerio Público realizará peritaje a celular de empleado de Jet Set que advirtió sobre el derrumbe del techo de la discoteca como parte de ampliar investigación. En exclusiva con Miguel Ángel Herrera. Grandes titulares para hoy, jueves 12 de junio 2025. Ministerio Público desmiente haber interrogado a Antonio Espaillat por tragedia de Jet Set. Leonel Fernández dice que Estado haitiano colapsó. Debemos proteger la frontera dominicana. Ministerio Público realizará peritaje a celular de empleado de Jet Set que advirtió sobre el derrumbe del techo de la discoteca como parte de ampliar investigación. DGCET e Intran intensifican operativo en contra de edificios y restaurantes que se creen propietarios de aceras y calles impidiendo el paso. Ministerio de Interior y Policía da el primer paso para ofrecer todos sus servicios a través de gobernaciones. Comisión investigadora entrega informe preliminar sobre el derrumbe de Jet Set. Ministerio de Trabajo dice que el crecimiento económico debe generar amplios trabajos de calidad. Fallece Socorro Castellanos, ícono de la televisión dominicana y siendo una de las primeras en hacer espacios de entretenimiento y cocina. Internacional. Pentágono reducirá drásticamente financiación de la ayuda militar a Ucrania. Grandes titulares para hoy, 12 de junio 2025. Estamos en las plataformas en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. Espera. Señores, buenas noches. De nuevo su programa Secretos de Voz en Voz, que se transmite a través de Global TV 80, Claro 73, Roku y todos los canales de streaming y además todas las plataformas digitales. Ahorita estábamos discutiendo muchos temas, tanto Felidonio y Luis, y que yo decía que entre abogados te veremos. Los tres somos abogados. Aquí vamos a discutir varios temas, pero también vamos a tener por vía telefónica a un abogado que también está demandando para hablar del caso de Jet, que la gente estaba esperando y está detenido en la Suprema Corte de Justicia. En el Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia de su hermana. El dueño de Jet, sí, Antonio, ¿verdad? Así es, sí. Socio, dueño de Jet. Fue requerido por la Procuraduría General de la República esta mañana, temprano en la mañana, y quedó detenido junto a su hermana Maribel Espaillat, quien se desempeñaba como gerente general
de ese disco Club YC. Esto es como parte de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en torno al trágico colapso del techo del icónico centro nocturno que dejó un saldo total de 236 personas muertas y más de 180 personas heridas. Su arresto se suma, igual el arresto de la hermana de Maribel se suma a la de Antonio Espaillá, quien pues al ser requerido por la Procuraduría quedó detenido este reconocido empresarios. Las informaciones pues ya han sido confirmadas por varios medios de comunicación, incluido también la propia hermana y el mismo Antonio Espaillá, quien se comunicó con diferentes medios que lo llamaron para saber y conocer la veracidad de ese detenimiento. Claro, debe estar detenido porque y le deben de pasar audiencia después de 24 horas de detenido para ahí entonces dictarle medidas de coerción. Pero para eso vamos a tener un abogado que también es parte de los que están demandando para explicar el caso más detallado, Luis. Bueno, es sorprendente. Parece que a veces yo no sé si fueron ellos mismos que se autodetuvieron, porque parece que la Procuraduría no quería detenerlo. En otros casos, la Procuraduría General de la República ha sido extremadamente diligente. Hubo un caso de una tienda en la que se cayó una pared, creo que fue en Moca, o en La Vega. En La Vega. En La Vega, y a esa gente lo sacaron como vulgares delincuentes. Ni siquiera me dio una investigación. Esa gente tenía domicilio, lo apresaron, lo maltrataron, le violaron sus derechos constitucionales y lo hicieron eso, como dice el pueblo dominicano, en bola de humo. Y nada más murió una persona, Luis. Y nada más murió una persona. Aquí, este señor estaba en Estados Unidos. Vino cuando le dio la gana, estaba de vacaciones. Cuando vino, se fue a un programa a hacer todo un programa, diciendo y hablando del suceso y de la construcción y todo eso. Que lo que hizo fue incriminarse en ese programa. Y después de eso tampoco lo apresaron, tampoco lo requirieron. Es como que las personas que murieron ahí no hubo una tragedia. Parece que ahí lo que hubo fue que se cayó una pared, murieron 2 perros, y vamos a investigar si la pared estaba dañada, qué sucedió ahí, porque ahí no sucedió una tragedia donde murieron más de 250 personas, mal contadas. Entonces, realmente es deprimente el papel que han jugado las autoridades. Cuando digo las autoridades, el papel que han jugado las autoridades partiendo del gobierno mismo, porque incluso es digamos, cuestionable el hecho de que el abogado del presidente Abinader, con asiento en Palacio, encargado de una comisión de recuperación de los bienes que robado al Estado por corrupción, haya dejado las ganancias que producen esos bienes, porque si a ti te dan el 30%, Felidonio, para recuperar bienes, cuando ahora en estos días los hermanos de Candy Montilla, cuñado del expresidente Danilo Medina, devolvieron 2.000 millones de pesos. Más de 2.000 millones de pesos. Bueno, si a ti te toca el 30% de esos 2.000 millones de pesos, Felidonio, tú lo vas a dejar para irte para un caso, a investigar. Bueno, yo me imagino... Excepto que tu jefe inmediato, como en este caso el presidente Luis Abinader, le haya ordenado, le haya dicho. Te ordene y deje gente tuya haciéndote el trabajo. Recuérdense, pero aún así, pero recuérdense que ustedes son abogados y tienen sus propias condiciones y tienen su propio trabajo, tienen su oficina. Y recuérdense que cuando ustedes se gradúan, lo primero es que le dicen que usted va a defender a todo el mundo, porque es un derecho. Estoy totalmente, es un derecho. Estoy totalmente de acuerdo. Que no vengan ustedes a decir aquí que el presidente de la República lo envió porque él tiene su propio derecho y para eso eres un abogado
que tiene su dependencia también. Totalmente Pero de acuerdo. recuérdense también que ese es un hecho que debió ser investigado por la justicia, no por el presidente. Eso le compete y le competirá y le competía también a la justicia, al Ministerio Público, no al presidente. Lo que pasa es que aquí todos se lo quieren achacar al presidente porque es más fácil. Es más fácil decir, Luis Abinader hizo, Luis Abinader aquello. No, usted como abogado no debería decir eso, porque no. Yo soy abogada y a mí nadie me tiene que mandar a defender a nadie. Yo lo hago, porque yo también gano Yo dinero. estoy de acuerdo totalmente con usted, sí. Mi distinguida Milletti, en que él como abogado le asiste, eso es como a un médico, que le asiste hasta curar a un delincuente si está en gravedad. Ese es el papel del abogado. Ahora, el papel del presidente de contaminar una tragedia que hubo ahí, primero, que se ordenó que se sacara todos los escombros con una prisa pasmosa. Correcto. Cuando eso es un lugar que debió ser acordonado para una investigación, no solamente de las autoridades, investigación ordenada por familiares también, que estuvieron muertos ahí, ¿entiendes? Y necesitan recabar pruebas. Pero no solamente se conformó con eso el presidente de la República, sino que el presidente de la República, usted sabe lo que en un país presidencialista lo que significa lo que el presidente haga, ¿verdad? Donde un presidente, en este caso... El presidente ordena que el abogado reconocido que él tiene de su confianza para recuperar, óyeme, un excelente abogado, Claro, no, reconocemos con un excelente abogado, bueno, porque por algo el presidente designó a una persona de su entera confianza. Ese señor, acuérdate que le ganó un caso, siendo jovencito él, a los Vinchos, en las acusaciones, que era el caso contra Hernani Salazar, ¿te acuerdas? Así es. Que era que creo que estuvo en obra pública, Hernani Salazar, después fue senador, que era... una persona de la confianza de Hipólito Mejía. Entonces, le ganó ese caso a los Vinchos en esa época, que tenía mucho prestigio los Vinchos en esa época. Y él era jovencito, es un abogado de prestigio, un excelente abogado reconocido como un excelente abogado de Santiago. No estamos cuestionando al colega, que además, entre bomberos no se pisa la manguera, nosotros los tres somos abogados. Así es. Ahora bien, sí, al presidente. Porque, distinguida Milletti, no podemos poner una venda en los ojos, por más que querramos nosotros pasarle la toalla al presidente, de que el presidente, que no debe intervenir en la justicia, pone un abogado o cede su abogado para que defienda de las acusaciones a la gente que están involucrados en la tragedia, ¿verdad? Así es. Es cuestionable porque es que, pero usted es que no podemos, no podemos, usted no puede decir, espérese, usted está diciendo usted no puede decir que ladra, usted no puede decir que ladra, una comunicación clara y precisa, el mismo abogado dijo que eso fue una decisión propia de él, un derecho que le asiste, y recuérdese que la única profesión que puede trabajar y tener pluriempleo somos los abogados. O sea, si usted es diplomático, no puede tener pluriempleo. Si usted es diplomático, no puede ejercer el derecho en otras aristas que no sea en la embajada o en el consulado donde usted esté. Por el abogado, no. El abogado puede, si está empleado en el gobierno, puede ejercer el derecho. Yo no estoy acusando al abogado, mi estimada. Pero es que usted está acusando a Luis, porque es que Luis en ningún momento lo designó. Es que ustedes, señores, los opositores... Usted no está ayudando, a Luis. Si se pone la venda, no va a ayudar a Luis. ¿Cómo va a ser? No, espérate, pero es que si la oposición no encuentra que hablar, señores. La oposición para lo único que sirve para... Llama por teléfono a la gente de la oposición a ver qué dice. ¿Fue el presidente? No. Es un abogado. Vamos a hablar del abogado, vamos a hablar que él decidió. Y un caso que gracias a Dios se le está dando respuesta al pueblo. Vamos a llamar a la oposición a ver qué dice. Es un abogado. Pero está detenido. Antonio Espaillat y su hermana están detenidos ahora. ¿Cuánto? Se cumplieron 2 meses la tragedia y ahora que están detenidos hoy. Señores, pueblo dominicano. El presidente Luis Abinader ordenó que apresaran a Antonio Espaillat. No, dígalo así. Usted está diciendo pero usted está diciendo que Luis Abinader ordenó al abogado que lo defienda, entonces ahora está detenido, como el pueblo quiere, como
como 2 meses lo demanda. después. El empresario Entonces, Antonio Payá hoy fue requerido precisamente, como comentábamos, como hablábamos, por la Procuraduría, debido a unas declaraciones que dio uno de sus empleados, una de las manos derechas de él, en esa, donde se desplomó el techo del YC. ¿Qué dijo ese empleado? Bueno, que él había advertido ese mismo día. Que le había dicho que ahí no se podía dar conciertos ya por la condición en que estaba el lugar. Precisamente por esa situación está hoy el empresario Antonio Payá y su hermana están detenidos hoy en la Procuraduría. Si no hubiese salido esa información de ese empleado, de ese establecimiento, fácilmente... Pero hay más de 50 denuncias de todo el vecindario, de la Junta de Vecinos, de por ahí, por el ruido, por las condiciones, por los problemas que había ahí, por el incendio que hubo una vez ahí. ¿Y qué hacía la Fiscalía? Bien, gracias. Bien, gracias. ¿Qué hacían las autoridades? Bien, gracias. ¿Qué hacía Obra Pública? Bien, gracias. ¿Qué hacían las autoridades de mantenimiento de estructura, que ahora es una institución aparte de Obra Pública? Bien, gracias. Precisamente porque estamos hablando, señor, no estamos hablando de cualquier dominicano, no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de un empresario con muchas influencias, con muchos recursos. Con muchos recursos y socio de empresarios de alto calibre en esta sociedad. Hay que ser honesto. Y con otras empresas aquí en Estados Unidos. Pero si ustedes me dicen a mí, porque yo soy parte yo lo estoy escuchando. Y el pueblo está escuchando. Muy bien. Yo soy parte del pueblo. Y el pueblo está escuchando a ustedes. Si ustedes me dicen a mí que la justicia debió actuar antes, eso es la verdad. Ahí sí, es verdad, debió actuar antes. Porque no es desde hoy que se habla de que realmente en ese techo habían unos aires acondicionados, plantas eléctricas, transformadores, y que cuando se hizo la remodelación del YC, no se hizo como tenía que hacerse para montarle todo eso en el techo. Y que se había anunciado eso a las autoridades competentes. Y que además el techo tenía ya... Eso, si tú me dices eso a mí... yo le digo algo más. No me venga a culpar. Yo le digo algo más. Porque es que aquí sabemos, el Ministerio Público tiene su independencia. Sí, pero en la calle Independencia será. No, en la Independencia no, su independencia. Aquí hay instituciones que tienen que velar porque la estructura, por la estructuración de las casas. Sí, hay una institución creada para eso. Pero yo lo que quiero decirle a usted que porque yo hago una cosa ya fue el presidente. No podemos háblame las cosas con conciencia. Usted sabe que lo que yo quiero decir a usted. Las cosas reales. No me politicen. Le voy a decir algo real. Le voy a decir algo real que no tiene nada de política. No, pero Luis, usted todo lo que habla es política. El problema que ocurrió en La Vega. Todo usted lo pega con la política. Está bien, pero yo le voy a dar hechos, datos. Sí. Sin darle mi opinión. El desplome de una pared que ocurrió en La Vega, apresaron en horas a los dueños del local. Claro. Ahí murió una persona por el derrumbamiento de una pared. No de la estructura completa, de una pared. Lo apresaron. Dieron una rueda de prensa, la Fiscalía y la Procuraduría, inmediata. Óyeme, mueren 250, más de 250 personas. Mal contado. Personalidades, la vida. Ahí yo te ayudo. La vida, óyeme. La vida de una persona insignificante. Se ha dicho para yo ampliar. Pero déjame terminar esto. No, para que veas que fueron más. Pero esta idea, déjeme terminar la idea. La vida de una persona insignificante tiene igual o más valor que la vida de una persona connotada. Así es. Pero cuando son personas connotadas, son personas que tienen una notoriedad pública, que son ejemplos de la sociedad, que tienen arraigo, ¿verdad? Que la sociedad, cuando se prescinde de ella, se prescinde como si fuera de un familiar. Porque las personas que son connotadas, cuando muere una persona que es comunicadora, cuando muere una persona que es artista, la sociedad siente que se le murió a ellos. Por eso usted ve que el daño que ha causado eso incluso a la sociedad dominicana. Usted va a los restaurantes de Piantini, que está lleno de restaurantes hermosísimos, y lo encuentra vacío. Es correcto.
O sea, la empatía que tuvo el país aquí, y los dominicanos en Nueva York, y los dominicanos en España, y los dominicanos en Puerto Rico, y los dominicanos en todas partes, es que pasaron gran parte de estos 2 meses, lo han pasado sin querer divertirse, como si se le hubiese muerto un familiar en la casa. ¿Tú entiendes? O sea, esa ha sido una tragedia que ha llegado al corazón de cada familia dominicana. Entonces, usted no puede, si sucede esa tragedia, usted no hacer una rueda de prensa con un boletín cero diciendo, se recogieron los escombros, ¿verdad? Se acordonó el área, hubo una tragedia, han muerto tantas personas. El presidente no se refirió a eso. No, pero ni siquiera las autoridades han hecho ese protocolo. No. Entonces está el primer boletín, como lo hacen en Estados Unidos, como lo hacen en cualquier parte, y como lo han hecho ellos en otras cosas. En los casos políticos, ellos van apresando a la gente de madrugada, grabando para hacer un show mediático. Entonces, ¿por qué no han hecho ese protocolo que la sociedad dominicana requiere, ha pedido? Luis, ¿usted estuvo ahí? Yo estuve ahí. ¿En dónde? Ahí. A las 2 de la mañana yo estuve ahí. En el lugar de los hechos. No, claro pero ahí pudo haber muerto un primo hermano mío. No, pero le voy a decir que para usted que está lo diciendo, sepa. no, espérese, ahí murieron Que se salvó porque salió afuera con 2 cigarrillos. Mire, ahí pudo morir mi hija. Y yo le dije cuando iba. Y la hija de mucha gente que no fue por alguna razón, que iba para allá. Claro, porque Ruby Pérez era un artista muy querido. Pero lo que yo le quiero decir que todo y el eso que era un lugar donde el gobierno lo hizo. Eso se acordó. Ah, que el gobierno lo hizo. Sí. Porque yo estuve ahí. Mire, acordonaron todo. Está bien, yo estoy hablando de las acciones que tienen que ver. Pero déjeme decirle, a mí me llamaron a la atención incluso en un video que yo hice, que se lo voy a enseñar. Y yo le estoy llamando la atención ahora. Ah, pues llámela. Pero mire, en un video, porque es bueno que usted esté, en un video que yo hice, que yo estaba destacando cuánta ambulancia, cuántos camiones de obras públicas, cuántas No, porque grúas. había premura en cerrar todo el área y en que limpiar y en que se olvidara todo el problema. Las autoridades, Luis Abinader llorando, estuvo llorando. Ahí. Sí, claro que sí. Miren, claro pueblo, que sí. Pueblo Señores, dominicano. ¿usted conoce al hijo de Eduardo Estrella, el que murió? Sí, claro. Eduardo Estrella tiene 3 hijos. Sí, tenía 3 hijos. Sí, pero el que 2 murió, hembras y un varón. Y ese era el único varón que tenía, ¿eh? Sí, pero el que murió. ¿Usted sabía la relación que había entre el hijo de Eduardo Estrella y Luis Abinader? ¿Usted lo sabe? Yo no estoy hablando de eso. Entonces, ¿por qué Luis Abinader? ¿Usted cree que Luis Abinader, con un ministro de Obras Públicas, su compadre, padrino de la boda, óigame, padrino de la boda, usted va a decirme a mí que Luis Abinader tiene culpa de esto y de esto? Yo no estoy hablando que tenga culpa. Lo que pasa es que hay estamento y procedimiento. Óigame, yo no puedo jamás decir que el presidente de la República... usted está diciendo que él no ha hecho, que él es el culpable, porque es que usted también tiene que saber yo lo que no he dicho habla, que él es el culpable. Tiene que saber porque óigame, ahí ni siquiera es para allá, óigame, ni siquiera es para allá, óigame, ni siquiera es para allá. Quería que ocurriera eso, pero la negligencia produjo eso. Bueno, él pensó más en el dinero que cuando le dijeron que no, yo no puedo ni siquiera decir eso, porque yo no quiero verme en el pellejo de él tampoco. Sí, no estaba en él, pero cuando lo llamaron a él no estaba en el país. Y a él le dijeron que no. Por eso no, porque es una empresa que funciona sola. Estamos hablando de las previsiones que fueron advertidas, ¿me está entendiendo? Ahí hay más de 50 denuncias que reposan ante las autoridades. Mira, aquí, en un país, que las autoridades actúen, que las autoridades respondan, que tenga perfil de país, aquí hubiera tenido que dar pidiendo cuenta a la Fiscalía, a la Procuraduría, a los departamentos que tienen que revisar las estructuras públicas. A esa gente debería estar respondiendo ante la justicia. Así es. ¿Entiendes? Porque hay una debilidad. Pero además, déjeme decirle algo más, espérese. Le voy a decir algo más. Mira, óyeme, ponme el asunto, vamos a hablarlo de cómo ¿Usted sabe qué recomendaba? Pero yo le compro eso a usted. Porque hay muchas cómpreme algo más. Hay muchas instituciones mire, cuando la tragedia que no de San están haciendo su trabajo. Pero escúcheme, cuando la tragedia de San Cristóbal... No están haciendo su trabajo, Felidón. Pero escúcheme, pero no me venga a meter una cosa por escúcheme, cuando la tragedia de San Cristóbal, el presidente Luis Abinader ordenó hacer una investigación al G2, porque hay una investigación que hacen los bomberos. Sí, así es. Entonces, hubo 2 investigaciones. Las conclusiones de esas 2 investigaciones, de esas comisiones distintas, el presidente lo que hace es que la compara. Y el presidente dijo que estaban bien porque coincidían las 2 en sus conclusiones.
cómo ocurrió el incendio, ¿verdad? Que fue un tanque de la empresa, de una empresa de plástico y todo eso, sí. La tragedia. Que yo tengo informe de cómo ocurrió eso, porque en ese momento yo andaba por San Cristóbal casualmente. Entonces, y el juidero en el pueblo, en la provincia entera era tremendo. Entonces, ¿qué acontece? Que ese informe, una de las conclusiones que ordenaba ese informe era que ojalá y no hayan desaparecido, porque aquí desaparecen todos. Como desaparecieron el programa en el que yo dije lo que voy a decir ahora. Yo dije en un programa de televisión cuyo video no ha aparecido más, que el presidente, las recomendaciones que hacían al presidente de la República, ambos informes, era de que debía, tanto las instituciones públicas como las instituciones privadas que dan servicio al público, debían reforzarse las precauciones y las medidas necesarias a los fines de que una tragedia de esta naturaleza, es más amplio la conclusión, tú ves, no se repitiera y no se respondió a las recomendaciones de ese informe. Porque déjenme decirle algo para que vayan entendiendo lo que yo estoy diciendo y la gravedad de lo que yo estoy diciendo y con la responsabilidad con que estoy hablando. Las audiencias que se dan en la Corte Penal del Distrito Nacional, en el edificio que aloja a las salas penales y a las salas civiles y comerciales del derecho de la República Dominicana en el Distrito Nacional, se están dando virtual las que son civiles y las penales las mandaron para la jurisdicción inmobiliaria, para el Tribunal de Tierra, porque ese edificio está siendo intervenido por filtraciones para evitar lo que sucedió. Pero el peritaje que se hizo a ese edificio tiene años recomendando que se haga lo que se está haciendo ahora, después de la tragedia del YC. Más de 30 años. Pero sucedió la tragedia de San Cristóbal y no se había intervenido ese edificio. Eso. Como no se ha intervenido nada, como no se inspeccionó nada. Entonces hay gente que tiene responsabilidad penal también dentro del Estado. Yo no tengo ningún caso, soy abogado. No estoy hablando a favor, pero me duele lo que ha sucedido. Es una tragedia. Y yo tengo una responsabilidad social cuando asumo aquí mi calidad de comunicador y cuando asumo aquí mi calidad de informante a la población dominicana que ve nuestro programa Secreto de Voz en Voz y a la población internacional, porque este programa tiene enlace a nivel mundial. Entonces, lo que yo digo aquí tengo que decirlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad y con datos precisos. Y le estoy diciendo lo que tuvieron que hacer en la Procuraduría General de la República, en los tribunales civiles, el edificio viejo que era de la Procuraduría, donde están las cámaras civiles y penales, que tuvieron que intervenirlo y lo han dejado sin funcionamiento después de esa tragedia, pero que las recomendaciones de que se hiciera eso son anterior a la tragedia, ¿entiendes? Lo que significa que ha habido una negligencia culposa de autoridades. Dejo eso ahí. Correcto. Miren, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa, yo quiero dejarle en el subconsciente a ustedes que nos están viendo lo que está pasando en el mundo. Y quiero referirme al caso de la dimisión o renuncia, como se dice aquí en buen dominicano, de Santos Cerdán, ahí en España. Yo quiero dejarle eso en el aire mientras nos vamos a la pausa. La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo,
informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señores, seguimos con su programa Secretos de Voz en Voz, que se transmite a través de Global TV 80, Claro 73, Roku y en todas las plataformas digitales, también internacional. Seguimos con la discusión con Luis, con Felidonio. Aunque ustedes nos vean peleando, no se preocupe porque de eso se trata, del debate, de cada quien tiene una idea de cómo pueden enfocarse a los temas neurálgicos, y este es un tema muy neurálgico, un tema donde se han perdido vidas humanas, que se habla de 230, que se hablan de 400, que se hablan de 500. Señores, todavía no se sabe realmente cuántas personas murieron ahí, Felidonio y Luis. Mira, la verdad es que como dominicano, yo siempre he dicho que yo conozco mi país, yo conozco la República Dominicana y yo sé lo que sucede, lo que pasa, lo que se hace. Y ahí se ha comentado, se ha hablado, y la población dominicana que nos está viendo sabe que ahí habían entre 750 a 800 personas. Y igualmente la población sabe que no fueron 236 personas las que murieron ahí, que murieron más de 236 personas, pero mucho más de 236 personas las que murieron ahí. Tristemente, no tenemos la certeza, la seguridad, pero lamentablemente eso sucede, sobre todo en este país tercermundista, señores. Y cómo sucedieron las cosas, y quién además intervino también, quién es el dueño de ese negocio, quién es el dueño y la influencia que pesa sobre ese negocio. Entonces, esa es la realidad de nuestra sociedad, que usted como dominicano que no está viendo, tiene que saber y conocer cómo se maneja la República Dominicana. 236 pesos, claro que no, mucho más de ahí murieron en ese desplome del techo del YESET, pero que ahí se había advertido. ¿Cuántas denuncias no se habían hecho sobre el techo de ese disco club nocturno? Muchísimas denuncias están ahí. Si no la han borrado, si no la han eliminado, como decía nuestro compañero Luis Jiménez Burgos, si eso no lo han desaparecido, están todo ese informe ahí, toda esa querella. Felidonio, tenemos precisamente el abogado, que es parte también de los demandantes, en línea. El doctor Alcántara en línea en este momento, Felidonio. Adelante, señor director. Vamos a escuchar al doctor Alcántara, que es un abogado de los fallecidos en el colapso del techo del YESET. Adelante, doctor Alcántara. Buenas noches, mi distinguido. Gracias por la llamada, gracias por la invitación. Quedo a las órdenes de ustedes en lo que pueda contestarle con respecto al arresto ya del día de hoy del señor Antonio Espaillá y su hermana, que ya están bajo arresto y se están trasladando, me parece en estos momentos, al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para conocerle en su momento ya lo que es la medida de coerción. Distinguido colega, porque soy abogado también, hacerle algunas preguntas que consideramos de lugar. Ustedes en este caso, ustedes saben que hay diferentes vías para abordar el caso. Ellos fueron apresados en virtud de que la Procuraduría entiende
que pueden haber responsabilidades penales. Pero sabemos que es una empresa y que puede haber responsabilidades civiles, casos civiles. En el caso particular de ustedes y de la persona que usted representa, ¿qué vía eligieron para el asunto? ¿La vía penal o la vía civil? Nosotros estamos, qué buena la pregunta, mi estimado. Nosotros utilizamos las vías penal en principio. ¿Y por qué le digo esto? Porque usted sabe, y para nadie es un secreto, que las vías civiles tienen muchas problemáticas con respecto a lo que son los tiempos para usted poder tener algún resarcimiento en su momento. Sin embargo, cuando nosotros tenemos las vías penal, por ejemplo, para llevar no cualquier caso, que sea este caso del IEC, sino que cualquier caso que las vías procesales nos den para llevarlo por las vías penal, pues entonces nosotros utilizamos las vías penal por lo rápida que es y por los resultados que son más rápidos. Salvo a que usted sabe que en materia penal los daños a resarcir, las vías penales son, ¿cómo le digo este tema? Son ñoñas con respecto a las indemnizaciones. Las indemnizaciones siempre en materia penal no pasan de los 5 millones de pesos y es cuando hacen una excepción, para citarle un ejemplo. Entonces, nosotros nos fuimos por las vías penal porque en principio la parte que representamos, gracias a Dios, quedaron vivos y nosotros nos fuimos con el 309 del código, como lo establece el código. Sin embargo, este es un caso que tiene hay muchos, por ejemplo, que están con el homicidio involuntario porque perdieron la vida y sus familiares se han ido por esa vía. Hay otros que están por golpes y heridas, hay otros que están en otros elementos también. Pero de todos los querellantes, por ejemplo, que estamos ahora y que la Procuraduría en tiempo oportuno, la magistrada Jenny Berenice dio respuesta a un caso que veíamos muchas personas opinando que está lento el caso, que está esto. Nosotros no pudiésemos decirle con exactitud, porque todavía no tenemos la solicitud de medida de coerción en la mano, por ejemplo, para nosotros decirle, mire, el Ministerio Público se fue con homicidio involuntario, se abrió otro ilícito penal, un lavado de activos que le encontraron en la misma investigación. Nosotros, después que tengamos la solicitud de la medida de coerción en las manos, pues entonces vamos a detallar parte por parte un poquito más avanzado. Abogada y es diputada. Me gustaría saber a cuánto usted representa y si en esas demandas también está contemplado lo que es la prisión, aparte de lo que es el resarcimiento de los daños y también la prisión. Claro, mi distinguida diputada, un placer, claro que sí, todos los casos penales, desde el menor hasta el mayor, usted sabe que nuestro código es bien claro con lo que es la prisión preventiva, con lo que es la imposición y con lo macro que es este caso, por ejemplo, no es posible que ningún juez se tome la carga arriba con este rumor social que hay. Además, esa es una persona que usted sabe que el peligro de fuga puede estar latente porque es una persona que incluso es ciudadano americano. Nosotros no podemos arriesgarnos, por ejemplo, y sé que va a ser así, sé que esa prisión preventiva, en este caso, tanto a él como la hermana también, eso será un clavo pasado, como dicen ahí afuera. En la parte económica, usted sabe que las instancias agarran todo lo que usted le ponga. Usted le puede poner 100 millones de pesos, le puede poner 50 millones. Al final, el juez es que dispone de lo que él entienda que pueda salir. Yo en lo que tengo ejerciendo materia penal nunca he visto una indemnización de más de 2 millones de pesos. Por grande sea el caso,
por grande sea, vamos a poner que fue un homicidio, que fue esto, nunca lo he visto que han pasado 1.5, 2 millones, 3 millones. O sea que ellos son un poquito hambrientos en materia penal con lo que son las indemnizaciones. ¿Por qué usted tomó la decisión de irse por lo penal, por el área penal en ese caso y no por lo civil? Bueno, pero usted, licenciado, gracias. Usted sabe muy bien que todo abogado del territorio dominicano, cuando existen las vías para usted elegir entre las vías civiles y entre las vías penales, no menos cierto es que usted va a elegir las vías penal. ¿Por qué? Porque el resultado y lo que esa persona pide como cliente suyo, en principio le dice, bueno, esa persona, por su negligencia que tuvo, por lo que hizo, por lo que tenga el informe, que nosotros no hemos tenido forma de verlo todavía, la gente en este país, usted sabe que lo que le gusta es la prisión, doctor. Aquí el público se calma cuando, bueno, mandaron el doctor 3 meses de prisión preventiva. Eso es lo que aquí siempre en la República Dominicana se ha visto. Entonces, obviamente en el caso nuestro, como nuestro representado está en vivo, nosotros nos fuimos por el 309 y nos fuimos con una indemnización también porque son muchas querellas. Y aquí es que donde yo quiero puntualizar con ustedes. Miren, ese caso tiene diferentes particularidades. En principio, yo observaba que, por ejemplo, las denuncias, la fiscalía la estaba tomando como un golpe y herida simple a todo el mundo, cosa que nosotros intervenimos y luego de las denuncias las fueron arreglando, porque nosotros tenemos una particularidad, hasta que nosotros no veamos la medida de coerción, por ejemplo, el Ministerio Público allí se puede destapar con una cosa, que fue un homicidio involuntario, que fue golpe y herida, que fue esto, pero nosotros, por ejemplo, nos mantenemos observando y en caso de que nosotros no estemos conteste con el Ministerio Público, nosotros tenemos las vías para objetar esa acusación del Ministerio Público en esas vías ya de la audiencia preliminar y tenemos la opción de nosotros presentar una acusación alterna al Ministerio Público. O sea que en estos días hay que estar muy pendiente observando el Ministerio Público porque en otras ocasiones nos ha pasado que, por ejemplo, nosotros vamos con un ilícito tal y el Ministerio Público allí le dice a usted, no, mira, aquí lo que hay es un abuso, por ejemplo, de confianza, aquí no hay una estafa, porque no se constituyen los elementos. Bueno, pero usted le dice como abogado, bueno, yo entiendo esto. Entonces, cuando ellos te notifican esa acusación, entonces ahí es que usted objeta y obviamente usted presenta su acusación alterna, que son muy importantes muchas veces en este tipo de casos. Yo sé que hay la necesidad de recalcar en el asunto de la electa una vía, incluso es una figura jurídica que existe en el derecho, que se llama electa una vía, cuando un caso tiene multiplicidad de vías, o la penal o la civil, porque cuando usted elige la penal, tiene el problema de que no puede elegir la civil hasta que los jueces dictaminen en la penal, porque ya usted eligió esa vía. Correcto. Hasta tanto usted elige la civil y si existe alguna implicación penal, habiendo elegido la civil, puede incoarla y no incoar paralelamente la penal porque la penal es de orden público. Pero además, si todas las personas codemandantes que tienen familiares que en la actividad penal, en este país no existe el cúmulo de pena. Simplemente, si a él se le condena por negligencia culposa, la gente que haya muerto ahí, simplemente será negligencia culposa para todo el mundo. Y si la pena es de 5 años, es 5 años por todos los muertos que hay ahí. Y el resarcimiento económico en materia penal, como usted lo dijo, es pírrico. Así es. Es sumamente pírrico. Yo realmente no entiendo por qué no se han ido por la vía civil.
civil. Cuando es una empresa y un consorcio de empresas registrada aquí en Estados Unidos, que por menos capital que tenga, sus socios, si hay una condena en indemnización muy alta en términos civil, no solamente van a pagar sus socios esa condena, la empresa en sí, sino sus socios con el respaldo económico de sus bienes, porque así lo establece las leyes civiles. Pero además de eso, usted ha dejado caer una infidencia acusatoria de que no han tenido acceso a los informes periciales. Y queremos saber por qué no se le ha dado acceso. Es importante, doctor. Alguien independiente al Ministerio Público. El Ministerio Público acaba de recibirlo, creo que fue el jueves. Sin embargo, esperemos que la solicitud de medida de coerción pues también venga anexo y nosotros poder tener acceso al mismo y estudiarlo mejor. Por eso es que le digo que hasta que nosotros no tengamos la solicitud de medida de coerción en las manos y nosotros veamos cuáles son los cargos que imputa el Ministerio Público, es muy cuesta arriba ahora mismo. Ahora mismo nos podemos referir obviamente del arresto del señor Espaillá y su hermana también. Como hoy yo lo discutía, yo dije, bueno, ese acercamiento a la Procuraduría en el día de hoy, esas personas se quedan arrestados hoy mismo. Luego del testimonio de ese empleado del señor Espaillá, que fue interrogado por el Ministerio Público, y luego fueron citados el señor Espaillá y su hermana, entonces ya ahí, cuando ellos se apersonan a la Procuraduría, pues entonces quedan arrestados de manera formal. Era de esperarse, porque ustedes saben que real y efectivamente este ha sido un caso macro, un caso grave que ha impactado no tan solamente la República Dominicana, sino toda la parte del mundo. Y yo siempre fui de criterio que no era verdad que la magistrada Jenny Berenice iba a dejar esto al aire o iba a dejar que esta bomba le explotara pues en las manos. Todo el mundo sabe la relación directa que tiene el señor Espaillá con el presidente de la República Dominicana. Todo el mundo sabe cuál fue el vínculo directo en el 2020 que tuvo el señor Espaillá con la candidatura del presidente Luis Abinader, pero hasta donde hemos visto, entre comillas, el presidente dice que no toque ese tipo de temas y que ha dejado la justicia pues que avance con respecto a todo esto. Nosotros esperamos que en el avance ya de esta semana, ya estaremos todos los días conociendo esa medida de coerción. Ustedes saben lo mucho que duran esas medidas. Eso no es como estos casos normales que usted va y uno de a pie, 5 minutos, se fue para La Victoria, se fue para Najayo. Ustedes saben que esto tiene un protocolo, son extensivas las audiencias en este tipo de casos, como la de las operaciones también que desmantela el Ministerio Público. Así que vamos a durar varios días hablando de este tema con respecto al señor Espaillá y a esas víctimas que hoy buscan justicia. Y ahí se agregan también los incidentes de la parte, ¿verdad?, que está de parte del señor Espaillá. Mire, ahorita yo le pregunté, ¿cuántas demandas tiene Antonio Espaillá? Y usted dijo ahorita que, entre comillas, el presidente le había dejado todo este tema al Ministerio Público. ¿No teme usted que hayan influencia de arriba para que el caso sea declarado diferente a lo que usted ha pedido? No creo. Las influencias, si hubiesen existido influencias, se ven desde ahora. En este tipo de proceso, mi distinguida, las influencias, porque recuerde que todo el mundo está pendiente a una situación
todo el mundo está pendiente a su proceso. No estamos hablando de un caso de una casita que se cayó y salieron lesionados. Usted sabe el tipo de caso que es 230 y algo de personas fallecidas, 100 y algo lesionadas, tantos niños huérfanos y todas estas cosas. Ahora, si es que este proceso llega sin una culpa de este caballero, que bueno, se desplomó, estábamos ahí y se hizo lo correcto, él estaba bien, su estructura estaban en perfectas condiciones, según lo establecen los informes. Quizás las víctimas, el ciudadano común, el ciudadano de a pie dice, bueno, pero nadie tiene la culpa de que se cae, por ejemplo, de que Dios libre mal esta casa donde yo estoy me vaya encima. Ahora, cuando los familiares míos vienen, que esta casa me vino encima y dicen, wow, pero es que ese techo estaba lacerando y este techo estaba mal, pues entonces hay una culpa de este caballero, del propietario de este inmueble. Entonces, por eso le digo que es un poquito cuesta arriba. El señor Espaillá, yo no he tenido el honor de conocerlo nunca. Esto no es una situación que meramente personal con nadie, simple y llanamente los abogados somos de medio. Cualquier ciudadano nos requiere para nuestro servicio, nosotros estamos ahí, nos montamos en la causa, buscamos las vías correspondientes en el marco del respeto, pero tiene que pasar algo, tiene que pasar una situación, porque obviamente que esto no se puede quedar así, aún sea el presidente, aún sea Antonio Espaillá, porque ni Antonio Espaillá ni el presidente de la República están por encima de la ley. O sea, la ley es para todo y la ley debe cumplirse en tiempo y espacio para todos los ciudadanos. Si hay una culpabilidad y vamos a perseguir esa culpabilidad. Usted decía algo muy importante ahorita y hablaba de los incidentes. Que resulta que esto va a ser algo estrella por parte de la defensa de Antonio Espaillá. Plantear el incidente, verificar, por ejemplo, todas las querellas que están depositadas, que esas querellas cumplan con el debido proceso, si todos esos abogados obviamente cuentan con un poder de representación para poder actuar en justicia conforme a toda esa víctima, porque ustedes saben que en materia penal, por ejemplo, la víctima puede hacer representarse por su abogado, claro, pero ese poder de representación que ese abogado dice tener, tiene que tener una lógica, tiene que tener lícito, y eso es lo primero que uno hace. Bueno, mira, yo creo que este poder de esta señora, e incluso uno solicita muchas veces al tribunal de que se convoquen los familiares para ver si ciertamente esta persona está apoderada, porque en este tipo de casos pueden ocurrir cualquier cosa. Pueden ocurrir personas que mira que yo tengo esto y que yo, entonces son muy delicados, y los abogados que el señor Espaillá tienen son muy buenos, son muy reconocidos aquí en el territorio dominicano. Yo lo conozco a los dos, lo hemos visto bastante en los tribunales, y creo que eso es lo que ellos van a buscar en principio, antes que todo. Bien, gracias doctor por su aclarando, por su información a la ciudadanía, darle estas informaciones, estos detalles que la población dominicana está esperando de ustedes que están llevando esos casos por la tragedia que se. Gracias, vamos a mantenernos en contacto, y cuando usted pueda tener acceso al informe de la Procuraduría, pues bueno, vamos a tener contacto para ver de qué se le acusa exactamente. Este programa está abierto a usted y a cualquiera de los demandantes que quiera comunicarse con nosotros, de los abogados de los demandantes y de los demandantes mismos, en este caso que ha sido una tragedia para el país. Muchas gracias. Gracias. Yo, a través del señor Esteban, le voy a dejar, cuando tenga ya la solicitud de medida de coerción, el informe, y cuando tenga otros elementos también que puedan ser de interés para el colectivo nacional, pues que lo sigan a ustedes a través de esta maravillosa plataforma. Se lo estaré haciendo llegar con el señor Esteban para que ustedes manejen la información precisa y concisa.
Qué bueno, y esperemos que en la próxima pues pueda darnos más detalles y más tiempo, porque el tiempo en televisión es corto. Entonces ahora nosotros queríamos tener más tiempo para seguir abordando otros temas con usted con relación a este caso. Lo esperamos pronto y de verdad este programa es de ustedes. Secreto de Voz en Voz es del pueblo y ustedes son el pueblo. Gracias, distinguida. Saludos y que Dios me lo bendiga a todos por allá. Amén. Amén. Amén, amén, gracias. Bueno, señores, continuamos aquí con su programa Secreto de Voz en Voz y tenemos un tema, señores, que está bien caliente, sobre todo en España, Europa, España, y es la dimisión y como se dice aquí en buen dominicano, la renuncia del secretario de organización del PSOE. Y hombre de confianza también, hombre de confianza de Pedro Sánchez desde el 2021. Esta persona dimitió de todos sus cargos, incluyendo renunciar a su diputación, tras la publicación de un informe de la UCO, Unidad Central de Operativa de la Guardia Civil, que lo vincula a una presunta trama de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas por un mínimo de 620,000 euros. Sí, los casos de corrupción que tienen que ver con Santos Cerdán no son nuevos. Pues recuerden, Felidonio, doctora Milletti, ustedes recuerdan que él estuvo vinculado al caso de corrupción que tuvo que ver con las mascarillas COVID-19. Claro que sí. Correcto. Que ahí se habló de 400,000 y 600,000 euros. Bueno, ¿por qué renuncia él ahora? Él renuncia porque está siendo citado por la fiscalía para ser interrogado. Así es. Entonces, el presidente, que sabe que cuando la fiscalía lo cita para interrogar, lo hace con un expediente por el vínculo que él tiene en términos políticos, porque óyeme bien que el cargo que él tiene, él es el secretario general del PSOE. El del PSOE. Que es el partido de gobierno. Así es. Y además de ser el secretario general del PSOE, es una persona que tiene un cargo importante en el gobierno. Es diputado. Diputado, senador, no sé. Pero ¿qué ocurre con él? Que aparte de esta es la segunda vez que está vinculado a un caso. Un caso de corrupción. Estuvo vinculado con él a un caso de corrupción que tuvo que ver con la mascarilla. Ávalo, que también tenía puesto y dirigente del PSOE. Y otro dirigente más del PSOE. Presidente también y la esposa pero la esposa del presidente, por la que el presidente tuvo que pedir disculpas y decir que no tenía nada que ver, fue el tráfico de influencia para el otorgamiento de obras en el Estado. Este informe... Pero yo no sé qué tipo de burundanga, qué tipo de sedante, qué diazepam tiene la población española con respecto al presidente Sánchez. Que el presidente Sánchez, cuando ocurre un escándalo en su gobierno, lo que habla es de él disculparse, como que él tosió delante de la gente. Y después de disculparse, decir que él va a reestructurar el área donde hubo un problema. Él se desvincula y se limpia, él se pilatea, él pilatea sus manos. Sí, el pilato? Es como él pilatea sus manos. Una galleta. Ay, mira, perdóname. Sí, este informe, discúlpame. Precisamente este informe en la cual dimitió Santos Cerdán se basa en el informe de grabaciones y mensajes junto a Cordo García, es asesor de Ábalos y ex ministro José Luis Ábalos, quien apuntan a cobro de soborno, a cambio de contratos y al posible amaño de primaria del PSOE en el 2014. La reacción del presidente y secretario general del PSOE, el presidente actual Pedro Sánchez, pidió disculpas y admitió su enorme decepción y declaró que no debió confiar en Cerdán. También señores, el presidente Felidonio, vamos a seguir el tema, pero vámonos a un corte comerciales. Adelante. Y entonces, para que usted siga hablando de...
Adelante, Perfecto. adelante. Sí, mira, este es un caso que nos gustaría, señor director, que usted, mientras nosotros pues estamos viendo el anuncio, la auditoría que hizo, la auditoría externa que mandó a hacer el presidente de España, Pedro Sánchez, usted nos ponga el pequeño corte de video que hay ahí. Adelante, señor director. Y como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones tras tener conocimiento del informe de la Guardia Civil que investiga la causa abierta contra José Luis Ábalos y Koldo García. Y lo hago en primer lugar y ante todo para pedir perdón a la ciudadanía. Perdón y naturalmente y especialmente en esta sede, la sede del Partido Socialista Obrero Español, a los militantes y a los simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español. Quiero pedir perdón porque hasta esta misma mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. Es cierto que durante semanas y meses, y ustedes además se han hecho eco en los medios de comunicación sobre ello, circulaban rumores sobre supuestas investigaciones en curso, pero lo cierto es que no existía ningún indicio en la participación de Santos Cerdán en el llamado caso Koldo. Y sin embargo, esta mañana, ayer por la noche, ya empezamos a conocer, pero esta mañana hemos podido conocer la integridad del informe, al menos en mi caso. Esta mañana, como decía, han aparecido esos indicios. Y son evidentemente indicios graves, muy graves. Y por eso, a lo largo de esta tarde, he pedido a Santos Cerdán su dimisión como secretario de organización con efecto inmediato, su renuncia al acta como diputado del Grupo Parlamentario Socialista, y por eso, de nuevo, quiero pedir disculpas a la ciudadanía. Mire, ustedes pudieron escuchar... Bien, gracias por su disculpa. Ustedes pudieron escuchar... Dios le proteja, ¿verdad, Luis? En la cual el presidente Sánchez, que está envuelto en muchísimos casos de corrupción en España, anunció la auditoría también, anunció una auditoría externa de la cuenta del partido y una reestructuración del Comité Ejecutivo Federal prevista para el 5 de julio en Sevilla. Y el presidente Pedro Sánchez está descartando elecciones anticipadas. Aseguró que se actuará con contundencia ante cualquier indicio de delito y que no renunciará ni adelantaría las elecciones, planteando una defensa activa del proyecto de transformación de su gobierno en España. Pero miren lo que tenemos, otro pequeño corte de video, lo que le están pidiendo la oposición al presidente Sánchez. Adelante, señor director. Que no vaya de víctima, porque las víctimas somos todos los españoles. La partida de nacimiento del sanchismo está marcada por la corrupción que implica amañar unas primarias. La partida de defunción también estará marcada por la corrupción que implica sustraer dinero a todos los españoles para beneficio de su entorno personal y político. Es lo que revela el informe de la UCO conocido hasta mañana, o esta mañana. Llegaron robando las primarias y no han parado de robar desde entonces. Si todo el entorno del presidente está corrompido, es porque el umbral ético que fijó Pedro Sánchez así lo ha permitido. Por tanto, no hay cortafuegos posible. Sánchez no puede pretender sobrevivir políticamente a Ábalos primero y a Cerdán después, ni tampoco a todos los demás. La corrupción ya es la marca de agua de este gobierno y por ello esto debe terminar. Sánchez les nombró. Sánchez les renovó la confianza siempre, incluso después de conocer los indicios o sospechas sustanciales. Y Sánchez les dio el escaño a todos, que por cierto, en el caso de Ábalos seguimos pagando todos los españoles. Miren, ese Feijóo
que calificó del Partido Popular de España, que calificó las explicaciones del actual presidente Pedro Sánchez como insuficiente y decepcionante. También rechazó por ahora presentar una moción de censura. Teme fortalecer el PSOE, pero exige elecciones y advierte además que podían salir más escándalos a la luz pública de este caso. Licenciada. Bueno, señores, vámonos a una pausa y cuando regresemos continuamos. Adelante, adelante. La Cámara de Diputados aprobó el 34º Grupo de Resoluciones Internas para agilizar el conocimiento de iniciativas legislativas relativas a resoluciones internas pendientes de conocimiento. Durante la sesión, Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, informó que la Cámara de Diputados y el Senado trabajan en varios proyectos cuyo estudio están avanzando para tratar de que sean aprobados en la presente legislatura. En conmemoración del Día Internacional del Medio Ambiente, Alfredo Pacheco, en su rol de secretario del Parlamento Latinoamericano y Caribeño Parlatino, participó en la conferencia Función de Representación en la Democracia Moderna y su rol en una transición justa llevada a cabo en Panamá. Como parte de las acciones formativas que impulsa el Departamento de Recursos Humanos, se llevó a cabo el taller Trabajo en Equipo, impartido por José Luis García del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional. Y 40 comisiones se reunieron durante toda la semana, las cuales estudiaron diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Pues bien, amigos televidentes, internautas que nos ven y nos brindan el aprecio de su atención aquí en todas partes del mundo. Implacablemente el tiempo de televisión es corto, se hizo más corto hoy que siempre y nos despedimos de ustedes invitándolos a que mañana estén con nosotros en una nueva emisión de interés para todos ustedes de su programa Secreto de Voz en Voz. Felidonio, doctora Milletti. Así es, que mantenga la sintonía, usted mantenga la sintonía con la programación de Global TV, canal 73 de Claro, pero sobre todo en nuestras redes sociales, donde usted anda con el mundo en su mano. Síganos ahí, Global TV, pero también suscríbase en YouTube, Secreto de Voz en Voz. Hasta la próxima. Bueno, que Dios le bendiga, que Dios le ilumine el camino a muchos seres humanos y que piensen que el mundo es de todo y que si destruimos la economía y la humanidad, también nos destruimos a nosotros mismos. Que Dios le ilumine el camino a todos esos líderes que entiendan que la corrupción es el comején que se come el mundo. Estamos de nuevo en